Vienen con alegría, Señor, cantando alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos mi esfuerzo de hermanos por la paz. Deseo de un mundo más humano que nace de la fe y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sé que mi Redentor vive y que al final de los tiempos resucitaré de la tierra y en mi carne veré a mi Dios. Hermanos y hermanas, buenos días. La Santa Misa la ofrecemos por el eterno descanso de María del Carmen Baracal, 24 años de fallecida, intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra, dijo el Señor. Reconozcamos los pecadores e imploremos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Escucha en tu bondad, Señor, nuestras súplicas y concede a tu sierva María del Carmen el perdón de todos sus pecados, para que tenga vida en el día de la resurrección y descanse en la delicia de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito para que escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde estaba escondido Elías, pues no hubo lluvia sobre el país. La palabra del Señor llegó entonces a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y establécete, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Traspasada la puerta a la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña, Elías la llamó y le dijo: tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé. Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritar: tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcoza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como has dicho. Pero antes, prepárame con la harina una pequeña torta y tráeme. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor, amarán la falsedad y buscarán el engaño? Haz brillar, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Sépanlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no peleen, reflexionen en el silencio de su lecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, La luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en su trigo y en su vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Aleluya. Aleluya. Aleluya sin cesar. Jesucristo resucita y con él la humanidad. Brilla su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre. Aleluya, aleluya, aleluya sin cesar. Jesucristo resucita y con él la humanidad. El
El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende la lámpara para meterla debajo del cerebro, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brilla así vuestra luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. El evangelista San Mateo nos recuerda aquellas palabras que Jesús habla refiriéndose a la misión de los cristianos, es decir, de sus seguidores: ser sal y ser luz del mundo. Esa es la misión. En el comida del Señor, ser sal y ser luz. La sal, muchas veces lo hemos dicho, es un condimento necesario que da gusto, que da sabor a los alimentos. Sin sal, un plato no tiene ningún valor. Por otro lado, a lo largo de los siglos, la sal ha sido un elemento fundamental para la conservación de los alimentos, porque la sal ayuda a evitar la corrupción. Jesús nos dice: deben ser sal en vuestro mundo, y como la sal, dar gusto a la vida y hacer que el demás viva la vida con gusto, y también evitar la corrupción, es decir, que se caiga en la maldad, en la degeneración, en el pecado. En nuestro tiempo, muchos han perdido el sentido de la vida y dicen que la vida no vale nada, que la vida no vale la pena porque está llena de disgustos, de dificultades, de sufrimientos, que la vida pasa muy deprisa y que tiene como perspectiva final algo muy triste, que es la muerte. Vosotros sois la sal de la tierra. El cristiano ha de dar el gusto, es decir, mostrar con la alegría y el optimismo sereno de quien se sabe hijo de Dios, que todo en esta vida es un camino de santidad y que las dificultades, los sufrimientos y dolores nos ayudan a purificarnos y a ir recorriendo ese camino de santidad con entereza, con valentía, con dedicación. Recordemos las famosas frases de los abuelitos: amplios son los caminos que llevan al infierno, amplios, espaciosos, cómodos, pero angosto, escabroso, lleno de espinos, el camino que conduce al cielo. ¿Qué es eso? Ese camino de santidad que nos lleva al Señor es un camino escabroso, lleno de espinas, es decir, de dificultades, de sufrimientos, que nos ayudan a purificarnos y que al final nos espera la vida de la gloria, la felicidad eterna, no la muerte, sino la gloria, la felicidad eterna. También, como la sal, el discípulo de Cristo ha de preservarse de la corrupción. Donde se encuentra un cristiano de fe viva, no puede haber injusticia, no puede
no puede haber violencia, no puede haber abusos hacia los más débiles. Todo lo contrario, donde hay un buen cristiano, allí ha de resplandecer la virtud de la caridad, del amor. Allí debe estar la virtud de la justicia, la preocupación por nosotros, la solidaridad, la generosidad. Reina donde hay un cristiano de fe verdadera. Y así también el cristiano tiene que ser luz del mundo. El cristiano es esa antorcha que con el ejemplo de su vida lleva la luz de la verdad a los demás y los acerca a Dios. Pidámosle al Señor que nosotros seamos sal y luz de la tierra, es decir, que vamos a cumplir verdaderamente la encomienda que Él nos ha dado a cada uno de sus seguidores. Oh María, sin pecado concebida, San José, entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos, oh mi ser, sin De trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oremos, hermanos, para que al colocar en el altar del Señor los gozos y la fatiga de cada día, nos dispongamos a ofrecer este santo sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. el Señor Reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Así sea. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo se entregó a nosotros como pan de vida y derramó su sangre como bebida de salvación, ten piedad de tu sierva María del Carmen y concédele que este sacrificio que te ofrecemos alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte, mas aún quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, y aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, y alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptó, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dando gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Óscar y con todos los que cuidan de tu Iglesia. Llévala, Señor, a la perfección por la caridad. Acuérdate de tu hija, María del Carmen Baracaldo, a quien llamaste hace 24 años de este mundo a tu presencia. Concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros familiares, amigos y vecinos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu gloria. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por nuestra condición de hijo de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Como hermanos, expresemos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad De nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, y una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ven que bueno es el Señor, dichosos los que se acogen a Él. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original, con pureza de conciencia, dignamente preparado, recibirás con frecuencia a Jesús sacramentado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Invito a todos los que están allá en casa para que hagan su comunión espiritual, diciendo: creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo con todo mi corazón y quiero recibirte dentro de mí, ya que no puedo hacerlo hoy sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aleje de ti. Amén. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sea para siempre bendito, amado y adorado.
y Jesús sacramentado de dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, conforme. Oh mi buen Jesús, oye. Dentro de tu llaga se esconde. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame, y mándame a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Este es el pan que baja del cielo, dice el Señor. Si uno come de él, no morirá para siempre. Oremos. Al recibir, Señor, la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente que tu sierva María del Carmen, libre del poder de la muerte, pueda asociarse a la asamblea de los redimidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco en toda voz y en prueba y fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, comable de bondad, guardad y defendedme como hijo, y posesión vuestra. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. soy todo tuyo, Jesús, por María. Todo cuanto tengo tuyo es. Mañana miércoles damos inicio a las 6 de la tarde, la novena al corazón de Jesús. Los invito entonces para que participemos de ella. Y pues, también los invitamos a que los que deseen anotar sus intenciones para la Eucaristía, pueden venir al despacho, timbran, o la ventanita nos atiende porque todavía no podemos abrir. Entonces, es muy bueno porque esa ofrenda por las intenciones de la misa nos han ayudado mucho al sostenimiento de la parroquia, sobre todo en estos momentos de la pandemia. Entonces, a partir del jueves en adelante está todo libre para las intenciones. Entonces, los que la necesiten se pueden acercar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe y proteja siempre. Amén. Pueden continuar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia.